Aló, 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 aló. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Qué apagados. Qué apagados, ¿qué pasa? Pero bueno, no importa, tal vez no han desayunado. Yo no llegué a desayunar tampoco. Ok, chicos, hoy iniciamos serie y es bastante bonito porque realmente las series que hemos venido trabajando han sido bastante buenas. Em, y esta particularmente me parece bastante interesante. Vamos a empezar a hablar sobre los héroes de la fe. Y los héroes de la fe se encuentran allá en Hebreos 11, Hebreos en el Nuevo Testamento, para que lo puedan buscar. Y en Hebreos 11 nos empieza a describir la historia de varias personas, hombres y mujeres, que hicieron cosas sobresalientes, increíbles, pero que de pronto no era gente que tenía nada en especial, gente normal. Y vamos a estar haciendo un camino por esta serie. A mí en este caso, lo que me tocó hablar es sobre Moisés y vamos a compartirlo con ustedes. Lo primero que me gustaría que aprendamos, como vamos a saber sobre héroes de la fe, es entender qué es la fe. Y a veces es algo como que lo escuchamos mucho, escuchamos en las iglesias, en las canciones, a nuestros papás hablar sobre fe. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, yo les digo a ustedes, yo soy sapricista y yo no tenía fe de que mi equipo fuese a quedar campeón. Yo creo que ni el sapricista más positivo pensaba que iba a quedar campeón. Entonces uno usa esa expresión que dice, yo no le tengo fe a Saprissa. La verdad que yo no le tengo fe, porque uno piensa, a veces tiene un concepto de la fe un poquito equivocado. Y voy a leerles una definición, la más correcta, que es la que está en la Biblia. Y está en Hebreos 11:1. Y dice, les leo en traducción al lenguaje actual que es un poquito más sencillo de entender. Dice, la fe es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Es como un trabalenguas un poco curioso. Les repito, la fe es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Pero resulta que nosotros, principalmente los cristianos, nos quedamos en la primera oración. Y es esa que dice que tenemos fe que vamos a recibir lo que vamos a pedir. Y entonces ustedes se preguntan, yo alguna vez le pedí a mi mamá y a mi papá un Play nuevo, le pedí a mi mamá y a mi papá una bicicleta y no sucedió. Y yo lo pedí con fe. El corazón de este versículo realmente está en la segunda parte. Él dice, es estar convencido de que algo existe y ese algo es Dios, aun cuando no se pueda ver. Seamos honestos aquí. ¿Quién ha visto a Dios? Así, con los ojitos. Levante la mano el que ha visto a Dios. Catherine, ¿usted ha visto a Dios? Ahora, yo podría preguntarle a ustedes, ¿quién ha visto a Dios en todas las cosas que hay, que existen, que han sucedido? ¿Quién lo ha visto? Ok, yo lo he visto, pero inclusive nosotros, en la edad de ustedes, yo me voy a ponerle que tengo la edad de ustedes, nosotros en esta época a veces no tenemos muy claro eso. Si Dios existe, si no, van al colegio, ahora en el colegio pasa, antes solo pasaba en la universidad, van al colegio, a la escuela o a la U, y lo primero que van a recibir es, van a estar bombardeados de que los van a poner en duda si Dios existe o no. Pero la fe es estar seguro de eso. Y lo otro que quiero que sepamos es que es un héroe. Cuando yo estaba preparándome para esa enseñanza, ponía héroe en Google y ¿qué cree que me sale? ¿Qué crees que te sale? A ver. Ajá, un superhéroe es lo que me salía. Me salía un héroe así, con una capa, con un traje, una mujer con un traje chivísima y todo, con superpoderes, ya lo dijo exactamente. Y tiene algo de lógica, tiene algo de lógica. De hecho, yo tengo mi superhéroe favorito. Lo van a ver por acá. Vamos a ver. Producción. Ese es mi superhéroe favorito. Yo soy de la vieja escuela, ¿verdad? Entonces, mis superhéroes no son tan novedosos como tal vez los de ustedes. Pero ese es mi superhéroe favorito. Es súper chiva porque es sumamente bravo, es muy rudo, tiene las espadas que le salen de las manos, le pasa algo y sana inmediatamente. Bueno, ese es mi favorito. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen algún superhéroe que les gusta? Por ejemplo, vos, ¿cuál es el superhéroe suyo? Iron Man.
Iron Man. ¿Vos? Iron Man. ¿Cuál? ¿Quién? Ok. ¿Alguna chica que me cuente cuál es su superhéroe favorito? ¿Vos? ¿Cuál? Wanda. Claro. Ok. Hay muchos. Algunos pueden decir de que puede ser, no sé, Dragon Ball, no sé, Naruto, esas cosas que yo no, yo no entiendo nada de eso. Tengo que aprender, se los prometo. Pero todo lo que sean una persona que tiene algún superpoder, los relacionamos con héroes. Actualmente tenemos otro tipo de héroes. Hay personas policías, nuestros padres, doctores, los enfermeros y los doctores en este momento están haciendo cosas heroicas increíbles, increíbles. Pero bueno, para mí era muy importante que ustedes entendieran qué era la fe para entender que es un héroe de la fe. Y recapitulando, estamos hablando entonces de que un héroe de la fe fue una persona que parecía que no tenía ningún superpoder, porque realmente no lo tenía, y lo vamos a ver al menos en el caso de Moisés, pero que logró hacer cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque tuvo fe, porque creía. Y eso es un reto muy importante para nosotros. Lo más importante acá sería que ustedes sepan poquito del contexto de la vida de Moisés. Es un poquito largo, así que se los voy a contar sumamente rápido. Todas estas historias se encuentran en el Antiguo Testamento. Resulta que Moisés, su origen es porque el pueblo hebreo, hay una gran hambruna y entonces dice, vamos a ir a Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto había un hombre que se llamaba José, que era un hombre que había sido esclavo y termina siendo prácticamente el administrador del país, era como el presidente. No estaba sobre el faraón, pero era muy, muy importante. Y ahí había mucha comida. Estamos hablando de que la civilización egipcia es de las más importantes en la historia. Y si no me creen, en séptimo y octavo lo van a ver. De las civilizaciones antiguas que van a estudiar, la civilización egipcia es de las más importantes. Y entonces ellos se van ahí porque el pueblo hebreo tenía mucha hambre, había mucha necesidad y se van a Egipto. Y viven ahí y les dan de comer y se empiezan a quedar a vivir ahí y empiezan a reproducirse y a reproducirse. Y resulta que alguien dice, le dice al faraón, le dice, señor, esto se está poniendo peligroso, esta gente se está haciendo mucha y si ellos se rebelan contra nosotros, es probable de que perdamos el poder. Entonces empezaron esas ideas extrañas y entonces este rey o faraón lo que le dice es, todos los niños que nazcan varones, los vamos a tirar por el río. Imagínense qué feo. Se iban a tirar ahí, que se ahogaran, que se murieran. Y entonces resulta que la mamá de Moisés y la hermana de Moisés dice, nos toca hacer esto, pero lo vamos a hacer diferente. Vamos a meter a Moisés en una cestita, en algo, y lo vamos a llevar para que alguien de Egipto lo agarre y no muera. Entonces la historia dice que meten a Moisés en el agua y entonces su hermana lo iba cuidando hasta que lo agarró ¿quién? La princesa de Egipto. ¿Y eso qué significó? Que Moisés por 40 años, él llega como un bebecito a Egipto o a donde la princesa, por 40 años es criado como un príncipe. Tenía la mejor educación, tenía las mejores cosas, todo, todo. Imagínense todo lo que él podía llegar a tener. Pero resulta que en su corazón él sabía que esa no era su familia, que él no pertenecía a ese lugar. Y entonces él se sentía como incómodo, se sentía incómodo. Y un día ve, cuando ya habían hecho al pueblo hebreo como esclavos, él ve que están maltratando a un hebreo. Y él siente tanta cólera, se molesta tanto por lo que ve, que entonces él, en un impulso, mata al egipcio, al que estaba maltratando al hebreo. ¿Y qué tiene que hacer? Huir, huir. Y vea, chicos, les digo, si nunca han visto los 10 mandamientos, eso es una oportunidad. Pero si le parece aburrido, hay una fábula que se llama El Príncipe de Egipto. La hizo Disney. Es una forma en la que ustedes también se pueden ilustrar un poquito de esta enseñanza. Entonces, resulta que Moisés se va a vagar por el desierto, llega a un lugar donde ahí inclusive encuentra esposa, se casa y por 40 años más se dedica a cuidar ovejas.
y ahí administrar el lugar, anda con un palito, ¿verdad? Un callado que es el que le ayuda para si viene algún animal a comerse las ovejas. Ya de por sí era un señor con 80 años, entonces él subía las montañas con su vara y todo eso. Y resulta que un día Dios se le aparece a Moisés. Imagínense esta escena, ustedes que tienen tan buena imaginación, imagínense esto, un arbolito está quemando, pero así demasiado fuego, pero no se consume. ¿Qué significa? Que ardía y ardía y ardía, pero estaba igual. Y empieza a hablarle Dios a Moisés y le dice, necesito que usted vaya a liberar ese pueblo que está ahí. Y Moisés dice, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? Tengo 80 años y esa es la civilización más poderosa que existe. Yo no puedo hacer eso. Y Dios le dice, lo vas a hacer. Hay una parte de la Biblia, dice, los estudiosos dicen de que Moisés era tartamudo. ¿Alguien sabe qué es un tartamudo? ¿Qué es un tartamudo? Que le cuesta hablar. Chiquillos, yo les cuento algo. Yo fui tartamudo y a veces se me sale todavía. Así que si tartamudeo, cuando se ríe alguno, por aquí lo estoy viendo bien. Es muy difícil tratar de hablar con alguien cuando uno tiene una idea aquí, la quiere decir, pero uno no puede hablar bien. No sé si han visto el Virilla, o solo los viejillos como yo lo veo. ¿Usted la ha visto? Que imagínese cómo usted va a ir donde el hombre más importante que existe a decir de que libera a su pueblo y el hombre tartamudo. Bueno, eso es una de las teorías. Se creen de que era eso o pensaban de que él no hablaba muy bien. Pero no sé, por la educación que recibió, creo que sí hablaba bien, pero un tema de que era tartamudo. Entonces resulta que para decirles algunas cosas, Moisés era un hombre con una identidad complicada, porque era un príncipe prácticamente, pero que no se sentía como tal. Huyó de ellos. ¿Aló? Ahora sí. Vivió 40 años en el anonimato, nadie sabía quién era. Fue llamado por Dios, le costaba hablar, solo tenía un palo, ese era el poder más importante que tenía. Y aproximadamente anduvo por el desierto 40 años. Cuando pudo sacar al pueblo de Israel, 40 años. Imagínense, era un señor de 120 años aproximadamente. Y eso es bastante increíble. Cada vez que veo a Yogi que anda por aquí me pongo nerviosísimo. Casi que no se me escucha. Ok, gracias. Yo quiero a Yogi, pero cuando viene por aquí me pongo nervioso porque eso es como de que ya casi que tengo que terminar. Ok, yo les pregunto a ustedes, a simple vista, Moisés no tenía ningún poder, no tenía nada, tenía los números comprados para no ser una persona que pudiese hacer algo diferente, algo bueno, no había nada. Pero mire qué increíble esto, es un versículo bíblico, lo vamos a ver en la pantalla. Y está en Hebreos 11, 24 y 26. Vamos a tenerlo ahí para que lo vean. Dice, Moisés confió en Dios y por eso, cuando ya fue hombre, no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. No quiso disfrutar de lo que podía hacer y tener como egipcio, pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran como lo hacía con el pueblo de Dios. En lugar de disfrutar de las riquezas de Egipto, perdón, Moisés decidió que era mejor sufrir, como también iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le haría su premio. Y a mí este versículo, estos dos versículos me encantan. Y otra vez ahí, Gabo, porfa. Eh, Quiero que le pongan principal atención a las palabritas que están en amarillo porque es como las cosas que nos generan acción en este caso. Dice, Moisés confió, ya él confiaba en Dios. Él no tenía nada con qué ser importante o poderoso. Dice que no quiso en dos ocasiones, prefirió, decidió, sabía y al final dice que le daría su premio. Chicos, bajo ninguna circunstancia Moisés era una persona que podía alcanzar nada. Nada. Es más, todo lo que había alcanzado, 40 años de vivir en la civilización más desarrollada de la historia en ese momento, era para él importante. Había algo en su corazón. Y yo me imagino que a ustedes algunas veces le puede pasar algo parecido.
Les cuento una anécdota personal sumamente rápido. Vamos entrando a la última parte de la enseñanza. Resulta que cuando uno está viejillo, como yo, ustedes lo van a vivir, uno se reúne los excompañeros del colegio o de la escuela. Entonces uno, después de muchísimos años de tener a los compañeros todos los días, de disfrutar muchas cosas, de vernos crecer, de un montón de cosas, cuando ya uno está de cierta edad, quiere volver a reencontrarse con los compañeros. Entonces se ven en algún lugar y hablan y vacilan y recuerdan esas cosas que hacían antes. La primera vez que yo me vi con mis compañeros del colegio, yo era una persona en el colegio que me gustaba meterme en todas las cosas, me metía en política, eh, mm, fui presidente de sección en muchas ocasiones, me metí presidente del colegio inclusive, me encantaba todo. Entonces la gente decía, madre, usted fijo, usted va seguro a estudiar leyes o tiene que estudiar política. Yo andaba en todo. Hubo una cosa en algún momento que se llamaba el combo del ICE y ahí todo el mundo fue a marchar. Ustedes ni habían nacido algunos y yo andaba ahí. Y yo decía, si a mí alguien me pregunta, un reportero, ¿por qué estoy aquí? Yo tengo que saber por qué estoy aquí. Y nos preparábamos para saber por qué estábamos ahí. Entonces resulta que todo el mundo decía, a él de fijo le va a ir bien. Y yo tenía compañeros que se portaban muy mal o que les costaba mucho, pero eran muy estudiosos. Para no cansarlos con el cuento, yo voy a la reunión de mis compañeros y cuando veo es que un montón de tienen carro, casa, tienen puestos súper importantes, otros eran músicos ya muy reconocidos y adivinen qué, yo no tenía nada, nada. Quizás esa vez estaba atravesando por mi peor crisis económica. No tenía nada. Y yo sentí feo porque yo decía, todo el mundo pensaba que yo iba a alcanzar muchísimas cosas. Y yo veía compañeros que habían tomado decisiones pésimas, que en algún momento enderezaron su camino y ya tenían muchas cosas. Y no, chicos, porque el tener cosas sea bueno o malo, porque no es lo más importante. Años después yo me reencontré con Jesús y desde ahí entendí de que no necesito más nada que a Jesús en mi corazón. Pero, ¿qué quiero enseñarles con esto que les conté? Muchos de mis compañeros tenían algo porque ellos hicieron lo que yo no hice. Ellos se salieron de su zona de confort, estudiaron, se prepararon, se esforzaron y alcanzaron muchísimas cosas. Yo no. Yo me quedé con lo que sabía, con lo que hablaba, con lo que los demás creían que yo podía hacer. Pero me quedé hasta ahí. Yo no sé ustedes, pero yo creo que Dios les dio algo muy importante a ustedes. Se lo dio en la mano, les dio un regalo inmerecido. Y hace unas semanas acá, los que pudieron estar, hubo una persona de otro país, André Miller, y él nos decía, muchos de los chicos que están aquí van a alcanzar cosas increíbles. Algunos van a predicar en lugares donde ni siquiera se imaginan. Y ustedes podrían pensar, no, no, yo no creo eso. Pero claro que sí lo pueden alcanzar, ustedes no saben. Y yo sé que hay muchos de ustedes que están ahí sentados y les arde el corazón y dicen, yo fui hecho para algo más. Yo fui hecho para alguna otra cosa. Y quizás alguien en la casa, porque duele lo que voy a decir, quizás alguien en la casa le ha dicho, usted es muy pequeño, usted es muy gordito, me pasa, usted es muy alto, usted no sabe, usted no puede, usted, pero sí pueden, porque Dios les dio un plan importante. Les dijo que iban a hacer cosas que ustedes ahorita ni siquiera se imaginan. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que abandonar esta zona de confort y hacer lo que hizo Moisés. Se despojó de todas las cosas que tenía, que parecían valiosas, y alcanzó los sueños de Dios. Vea, chiquillos, si les contara la historia de Moisés, duraríamos de los milagros que hizo. Ustedes pueden entender o les cabe en la cabeza lo que es que todo un pueblo, se habla de casi millones, entre hombres y mujeres y niños, más animales y un montón de cosas, pasen en medio del mar. Eso a mí me parece increíble. Y hay gente que dice, ah, no, es que eso fue que la marea bajó y entonces pasaron con el agua por aquí. No, la Biblia dice que pasaron en seco. Entonces, imagínense una escena donde el mar se abre en dos. Eso es un superpoder. Eso no lo puede hacer cualquiera. Otra cosa es que, por ejemplo, ellos caminaban en la noche y dice que había una gran columna de fuego
que les daba calor y luz. Dice que en el día, para protegerse del clima, porque ellos vagaron por el desierto, había una gran columna de nubes. Tenían hambre, les cayó pollito del cielo. Ellos decían que tenían hambre y les cayó codorniz. Era un ave que usaban para comer. Tenían hambre, les vino maná del cielo. O sea, si yo les dijera a ustedes todo lo que Moisés hizo, podríamos durar muchísimas enseñanzas. El punto con esto, chicos, es el siguiente. Moisés abandonó todas las cosas que podía llegar a tener. Todo por alcanzar los sueños de Dios, que inclusive cuando se los dijo Dios, él no lo creyó. Pero yo, ¿cómo lo voy a hacer si ni siquiera sé hablar? Y muchos de ustedes a veces, es increíble cómo ustedes piensan de que no pueden lograr cosas. Yo le decía a una persona, que para mí es muy importante, ¿usted quiere lo que Dios le dio? ¿Usted ya lo reconoce, lo que Dios le puso en sus manos? Sí. ¿Y qué va a hacer con eso? Yo lo quiero hacer, me decía esa persona. Yo lo quiero hacer. Hágalo, hágalo. ¿Cuál es el reto? Abandone la zona de confort. Yo sé que aquí hay chicos que van a escuela privada y que unos que van a escuela pública. Los que están en escuela privada los tienen socadísimos. Los que van a escuela pública, por la situación que estamos atravesando, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Presentar trabajos. Eso es todo. Y dígame si les miento, pero hasta eso les cuesta. Esperan el último día para mandar sus trabajos. Yo sé que ustedes no, son perfectos. Pero ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer lo básico, lo mínimo. Dios nos mandó a hacer cosas extraordinarias, pero para eso necesitamos abandonar la zona de confort. Les dejo dos retos. El primero, estudien un poquito sobre los héroes de la fe. De eso es lo que vamos a estar hablando en las próximas semanas y en los discipulados. Hebreos 11. Ahí van a conocer un poquito más. Y dos, chicos, localicen en su corazón qué sueño quieren alcanzar. Tal vez ustedes ahorita no tengan un sueño espiritual. Tal vez ustedes no digan, yo quiero ser cantante en la iglesia, yo quiero predicar, yo quiero, tal vez no. Pero tal vez quieran alcanzar un sueño, alguna cosa, no sé, quieren ser algún día doctor, cualquier cosa, futbolista, lo que sea. Luchen por ese sueño. Luchen, pero salga de la zona de confort. No podemos continuar así. No podemos, porque las cosas que Dios nos dio también requieren nuestro esfuerzo. Lo último que quiero decirles, chicos, es, hay una parte de la Biblia que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo van a escuchar muchas veces en la vida. Hoy estaba en la iglesia y el pastor nos retaba de que necesitamos una generación de que le crea a Dios, de que crean cosas imposibles. Y esos son ustedes. Ya nosotros hemos hecho relativamente nuestro camino, pero ustedes son los que requerimos de que se levanten de ahí para algo más. No sé qué puso Dios en su corazón, pero cúmplalo. No quisiera yo esperar de que un día pues los veo a algunos de ustedes y no están en el lugar que Dios soñó que estuvieran. ¿Solo por qué? Por hacer lo mínimo. Con esto acabo, chicos. De verdad los reto a que hagamos algo más, algo más, algo más, algo más. Ustedes pueden, son importantes. Dios los hizo para grandes cosas. Les pido nada más para que se estiren un poquito, pónganse de pie, chicos. Vamos a orar y vamos a despedirnos de esta forma. Señor, gracias por esta mañana que nos diste, Padre Celestial. Bendice a estos chicos, Señor. Te pido, Dios, de que si alguno en su corazón ha sentido el deseo de alcanzar tus sueños, ellos puedan tener la gasolina suficiente para lograrlo, Señor. Pueden ser sueños espirituales o sueños personales, Señor, entendiendo que los sueños espirituales son los más importantes. Bendice a todos estos chicos. Y si alguien les dijo que no podían, y si alguien los etiquetó diciéndole que eran pequeños, altos, flacos, gordos, tontos, Señor, que en su corazón entiendan de que son tus hijos y que son más importantes que cualquier cosa. Y el más claro ejemplo es que diste a tu Hijo amado
por salvación a nosotros, Señor. Gracias por estos chicos, porque de aquí saldrá una generación victoriosa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.